Existe una historia que han intentado borrar de los libros, una verdad oculta tras siglos de mitos y leyendas sobre guerreros cristianos que supuestamente desaparecieron en el siglo XIV. Hoy vamos a revelar algo que cambiará completamente tu percepción sobre el Imperio Español y su dominio mundial durante más de 300 años. Porque la pregunta no es si los templarios desaparecieron realmente, sino dónde fueron a parar y qué papel jugaron en la construcción del imperio más extenso que el mundo había visto hasta entonces. La respuesta te va a sorprender, porque involucra a España de una manera que nadie te ha contado antes. Para entender esta historia necesitamos retroceder al 13 de octubre de 1307, el día que cambió todo. El rey Felipe IV de Francia, conocido como Felipe el Hermoso, ordenó el arresto simultáneo de todos los templarios en territorio francés. Era viernes 13, una fecha que quedaría marcada en la historia occidental para siempre. La razón oficial era herejía, adoración de ídolos paganos, prácticas ocultas. Pero la verdad era mucho más simple y mucho más sucia. Felipe debía cantidades astronómicas de dinero a la Orden del Temple. Los templarios no eran solo guerreros místicos, eran el banco más poderoso de la cristiandad, y el rey de Francia estaba en bancarrota. La solución más conveniente era eliminar al acreedor y quedarse con sus riquezas. Tortura, confesiones forzadas, ejecuciones públicas. En 1314, el último gran maestre de los templarios, Jacques de Molay, fue quemado vivo en una isla del río Sena en París. Según la leyenda, mientras las llamas consumían su cuerpo, maldijo al Papa Clemente V y al rey Felipe, convocándolos a reunirse con él ante el Tribunal de Dios antes de un año. Ambos murieron en ese plazo. Pero aquí está el detalle que cambia todo, eso fue solo en Francia. Mientras Felipe el Hermoso desataba su persecución brutal en tierras francesas, la situación en la península ibérica era completamente diferente. España en el siglo XIV no existía como la conocemos hoy. Era un mosaico de reinos cristianos peleando una guerra de siglos contra los musulmanes que controlaban gran parte del sur. Castilla, León, Aragón, Navarra, Portugal, todos libraban su propia versión de la reconquista. Y en esta guerra continua, los templarios no eran vistos como herejes sospechosos sino como veteranos invaluables, guerreros de élite que habían pasado generaciones perfeccionando el arte de la guerra contra el Islam en Tierra Santa. Cuando la orden cayó en desgracia en Francia, los reyes españoles vieron una oportunidad dorada. No iban a ejecutar a estos guerreros experimentados. Iban a reclutarlos. El rey Jaime II de Aragón adoptó la postura más pragmática de todos. Oficialmente cumplió con las órdenes papales de arrestar a los templarios en sus territorios, pero el proceso judicial fue una farsa transparente. Los interrogatorios fueron suaves, no hubo torturas significativas, y la mayoría de los templarios fueron declarados inocentes de los cargos de herejía. Pero Jaime era demasiado astuto para simplemente liberarlos y arriesgarse a la ira del Papa. Su solución fue brillante, reorganizarlos bajo un nuevo nombre. En 1317, apenas 3 años después de la disolución oficial de los templarios, el Papa Juan XXII autorizó la creación de una nueva orden militar en Aragón llamada la Orden de Montesa. Oficialmente era una orden nueva, formada para continuar la defensa de las fronteras cristianas contra los musulmanes. Pero cualquiera que mirara de cerca vería la verdad, los caballeros de Montesa eran templarios con un nombre diferente, siguiendo las mismas reglas, usando las mismas tácticas, ocupando las mismas fortalezas que los templarios habían construido décadas atrás. En Castilla la situación fue similar pero incluso más directa. Muchos templarios fueron simplemente absorbidos por otras órdenes militares existentes como la Orden de Santiago, la Orden de Calatrava y la Orden de Alcántara. Estas órdenes ya eran poderosas por derecho propio, controlando vastos territorios y castillos a lo largo de la frontera con Al-Ándalus. La llegada de templarios experimentados solo las fortaleció. No hubo necesidad de crear organizaciones completamente nuevas. Los templarios castellanos simplemente cambiaron la cruz roja por una cruz diferente y continuaron haciendo exactamente lo que habían estado haciendo, pelear. Y esto es crucial para entender lo que viene después, porque estas órdenes militares no eran instituciones ceremoniales. Eran máquinas de guerra con ejércitos propios, economías propias y una lealtad inquebrantable a la corona española. Eran el arma secreta que permitiría a España conquistar medio mundo. En Portugal sucedió algo todavía más audaz. El rey Dionisio I negoció directamente con el Papa para crear la Orden de Cristo en 1319, diseñada explícitamente para reemplazar a los templarios y heredar todas sus propiedades en territorio portugués.
La Orden de Cristo se convirtió en la fuerza impulsora detrás de la era de los descubrimientos portuguesa. Sus recursos financiaron las expediciones marítimas, sus caballeros tripularon los barcos, y su cruz roja apareció en las velas de casi todas las carabelas que exploraron la costa africana, rodearon el Cabo de Buena Esperanza y llegaron finalmente a la India. Vasco da Gama mismo era un caballero de la Orden de Cristo. Cristóbal Colón estaba casado con la hija de un caballero de la Orden de Cristo y tuvo acceso a todos los mapas y conocimientos náuticos que la Orden había acumulado durante décadas de exploración. La conexión no es una coincidencia, es la continuación directa de la experiencia marítima que los templarios habían desarrollado durante las cruzadas transportando ejércitos enteros a través del Mediterráneo. Aquí es donde la historia se vuelve realmente fascinante, porque lo que estamos viendo no es el fin de los templarios sino su transformación y multiplicación. Las habilidades que habían aprendido en 2 siglos de guerra en Tierra Santa, la logística de mantener fortalezas en territorio hostil, la capacidad de organizar ejércitos multinacionales, el conocimiento de navegación y comercio internacional, todo eso no desapareció cuando cambiaron de nombre. Se integró en la estructura militar y administrativa de los reinos españoles justo cuando estos reinos estaban a punto de embarcarse en la expansión más ambiciosa de la historia humana. Ahora necesitamos entender exactamente qué hacían estos extemplarios reorganizados y por qué eran tan valiosos para el Imperio español. No estamos hablando de un puñado de guerreros dispersos que se retiraron a la vida monástica. Estamos hablando de miles de veteranos de élite que formaron el núcleo duro de las fuerzas militares españolas durante los siglos más críticos de expansión imperial. Y su influencia fue mucho más allá del simple combate. Las órdenes militares españolas que absorbieron a los templarios controlaban territorios inmensos en la península ibérica. La Orden de Santiago, por ejemplo, poseía más de 200 pueblos y aldeas. La Orden de Calatrava controlaba 83 pueblos. La Orden de Alcántara tenía 52. Estas no eran organizaciones religiosas modestas. Eran estados dentro del Estado, con sus propios sistemas judiciales, economías agrícolas, ejércitos permanentes y redes de espionaje. Cuando los reyes católicos Isabel y Fernando unificaron España a finales del siglo XV, una de sus primeras acciones fue tomar control directo de estas órdenes militares. No las disolvieron. Las incorporaron bajo autoridad real directa. El rey mismo se convirtió en el gran maestre de todas las grandes órdenes militares españolas. Esto significaba que los recursos, la experiencia militar y la infraestructura organizativa que los templarios habían ayudado a construir ahora servían directamente a la corona en su proyecto de expansión global. Cuando Cristóbal Colón zarpó hacia el oeste en 1492, las velas de sus barcos llevaban la cruz de la Orden de Cristo portuguesa. Esto no es un detalle decorativo. La expedición fue financiada en parte con el oro que la Orden de Cristo había acumulado a través del comercio africano. Los marineros fueron entrenados usando técnicas de navegación que los extemplarios habían perfeccionado durante generaciones. El conocimiento de corrientes oceánicas, vientos alisios, construcción naval avanzada, todo provenía de la tradición marítima que los templarios habían comenzado en el Mediterráneo y que sus sucesores habían expandido hacia el Atlántico. Cuando Colón llegó al Caribe, no estaba solo inaugurando una nueva era de exploración. Estaba ejecutando un plan que tenía raíces en estrategias militares y comerciales desarrolladas por los templarios 200 años antes. La conquista de México por Hernán Cortés en 1519 revela aún más estas conexiones. Cortés había sido secretario del gobernador de Cuba, Velázquez, quien era comendador de la Orden de Santiago. Varios de los capitanes de Cortés eran caballeros de órdenes militares españolas. Pedro de Alvarado, Gonzalo de Sandoval, Cristóbal de Olid, todos habían sido entrenados en tradiciones militares que provenían directamente de las órdenes que habían absorbido los templarios. Las tácticas que usaron en México no fueron improvisadas. Fueron adaptaciones de estrategias que habían funcionado durante siglos en la Reconquista española, construir alianzas con poblaciones locales descontentas, establecer fortalezas en posiciones estratégicas, usar la caballería pesada como fuerza de choque psicológico, combinar la guerra religiosa con objetivos políticos pragmáticos. Los templarios habían perfeccionado estas tácticas luchando contra los musulmanes en Palestina y España. Los conquistadores españoles simplemente las aplicaron contra los aztecas. Francisco Pizarro y la conquista del Imperio Inca siguen el mismo patrón. Pizarro era iletrado pero había pasado años en las guerras italianas, expuesto a las tradiciones militares españolas que incorporaban el legado templario. Su táctica en Cajamarca,
donde capturó al emperador inca Atahualpa con apenas 168 hombres, era clásicamente templaria: emboscada coordinada, uso de caballería en espacios cerrados, explotación del shock psicológico, y la toma de rehenes de alto valor para controlar poblaciones enteras. Esta no era genialidad espontánea. Era doctrina militar perfeccionada durante generaciones. Pero la conexión más profunda no está en las batallas sino en la administración del imperio que siguió. Los templarios habían sido pioneros en crear sistemas burocráticos eficientes para gobernar territorios dispersos. Habían desarrollado métodos de contabilidad avanzados, sistemas de comunicación usando redes de correos, jerarquías claras de comando que permitían decisiones rápidas a través de grandes distancias. Cuando España se encontró gobernando un imperio que se extendía desde California hasta Tierra del Fuego, desde Manila hasta las Islas Canarias, necesitaba exactamente estas habilidades administrativas. Y las encontró en la experiencia acumulada de las órdenes militares que habían heredado el conocimiento templario. El sistema de encomiendas que España estableció en América tiene paralelismos directos con el sistema feudal militar que las órdenes de caballería habían usado en España. Un conquistador recibía el control de un territorio y su población indígena con la obligación de cristianizarlos y protegerlos, a cambio de recibir tributo y trabajo. Esto era esencialmente el mismo sistema que las órdenes militares habían usado en la frontera española durante la Reconquista. No fue inventado en América. Fue exportado desde España, donde había funcionado durante siglos bajo la gestión de órdenes que incluían a extemplarios. Las misiones religiosas que se extendieron por California, Texas, Nuevo México y Paraguay fueron establecidas por franciscanos, dominicos y jesuitas, no por las órdenes militares directamente. Pero el modelo organizativo era idéntico: comunidades fortificadas autosuficientes en territorio hostil, combinando conversión religiosa con control territorial, defendidas por una pequeña guarnición de soldados profesionales. Los templarios habían creado este modelo en Tierra Santa. Las órdenes españolas lo habían perfeccionado en la península ibérica. Los misioneros españoles lo implementaron en 3 continentes. El comercio del galeón de Manila, que durante 250 años conectó México con Filipinas transportando plata americana a China y trayendo sedas y especias asiáticas a México, fue organizado por comerciantes y burócratas españoles. Pero la experiencia en gestionar rutas comerciales de larga distancia a través de territorios peligrosos venía directamente de las tradiciones que los templarios habían establecido. Ellos habían sido los primeros en Europa en crear letras de cambio que permitían a los peregrinos depositar dinero en una preceptoría templaria en Francia y retirarlo en Jerusalén sin tener que transportar oro físico a través de territorio infestado de bandidos. Este fue el nacimiento de la banca internacional moderna. Los españoles simplemente expandieron este sistema a escala global. Ahora vamos a revelar algo que muy pocos historiadores reconocen abiertamente. Las guerras del Imperio Español en Europa durante los siglos XVI y XVII fueron dirigidas y peleadas en gran medida por veteranos de las órdenes militares españolas que habían heredado el legado templario. No estamos hablando de influencia cultural vaga. Estamos hablando de comandantes específicos, unidades militares identificables y tácticas documentadas que conectan directamente con la tradición templaria. El gran capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba, revolucionó la guerra europea a principios del siglo XVI con sus victorias en Italia contra los franceses. Sus innovaciones tácticas, la combinación de piqueros, arcabuceros y caballería en formaciones coordinadas, son consideradas el nacimiento de la guerra moderna. Pero Gonzalo no inventó estas tácticas desde cero. Había sido entrenado en las guerras de Granada, la fase final de la Reconquista española, donde las órdenes militares jugaron un papel crucial. Las tácticas de infantería combinada que él perfeccionó tenían raíces en los métodos que las órdenes militares habían desarrollado durante siglos peleando en terreno montañoso contra enemigos móviles. Los templarios habían sido pioneros en usar infantería pesada para sostener posiciones mientras la caballería flanqueaba. El gran capitán simplemente adaptó esto a la era de la pólvora. Los famosos tercios españoles, las unidades de infantería que dominaron los campos de batalla europeos durante más de 100 años, estaban organizados en un sistema que mezclaba disciplina monástica con efectividad militar brutal. Los soldados de los tercios vivían bajo códigos de honor estrictos, mantenían una disciplina casi religiosa, y desarrollaban una lealtad corporativa que iba más allá de la lealtad nacional. Esto no era coincidencia. Era la continuación directa de las tradiciones de las órdenes militares españolas donde los monjes guerreros habían combinado votos religiosos con destreza marcial durante siglos. Un soldado de los tercios podía no ser un monje,
pero su unidad funcionaba con principios organizativos que los templarios habrían reconocido inmediatamente. La batalla de Pavía en 1525, donde el ejército español capturó al rey Francisco I de Francia, fue ganada por un ejército comandado por Fernando de Ávalos, marqués de Pescara, quien había sido educado en la tradición militar española y cuyas tácticas reflejaban siglos de experiencia en guerra de asedio y combate en inferioridad numérica. La captura del rey francés en el campo de batalla era una táctica clásicamente templaria, tomar a la figura de autoridad máxima como rehén para controlar un conflicto más amplio. Los templarios lo habían hecho contra Saladino en varias batallas. Los españoles lo hicieron contra Francisco I con resultados devastadores para Francia. El asedio de Malta en 1565 es probablemente la conexión más obvia entre los templarios y las guerras españolas. La Orden de San Juan, también conocida como los Caballeros Hospitalarios, defendió Malta contra un ejército otomano masivo. Los hospitalarios eran rivales históricos y eventualmente herederos de los templarios. Habían absorbido muchas propiedades templarias después de 1312. En Malta, usaron tácticas de defensa de fortalezas que eran idénticas a las que los templarios habían usado en lugares como Acre y Crac de los Caballeros. España envió refuerzos cruciales que salvaron Malta, pero más importante, los comandantes españoles reconocieron inmediatamente las tácticas que los hospitalarios estaban usando porque eran las mismas tácticas que las órdenes militares españolas habían estado usando durante generaciones. Malta no fue salvada por estrategia improvisada. Fue salvada por la aplicación de doctrina militar que se remontaba directamente a las cruzadas. La Armada Invencible de 1588 es vista generalmente como un desastre español, y lo fue. Pero lo que nadie menciona es que la expedición fue organizada usando principios logísticos que provenían directamente de la experiencia de las órdenes militares en organizar cruzadas. El duque de Medina Sidonia, quien comandó la armada, era gran prior de la Orden de San Juan en Castilla. Álvaro de Bazán, quien originalmente diseñó la expedición antes de morir, había sido educado en tradiciones navales que incluían el conocimiento marítimo de la Orden de Cristo portuguesa. La armada falló no porque sus organizadores fueran incompetentes sino porque intentaron aplicar tácticas mediterráneas del siglo XIII al Atlántico Norte del siglo XVI. Fue un fracaso de actualización tecnológica, no de principios organizativos. La Guerra de los 30 Años, que devastó Europa Central entre 1618 y 1648, vio a los ejércitos españoles luchando por mantener el control sobre los Países Bajos y apoyar al Sacro Imperio Romano-Germánico contra protestantes rebeldes. Los comandantes españoles como Ambrosio Spínola y Gonzalo Fernández de Córdoba el Joven usaban tácticas de asedio prolongado y guerra de desgaste que tenían raíces claras en la tradición de las órdenes militares. El asedio de Breda en 1624, inmortalizado en el cuadro de Velázquez, duró 11 meses y fue ganado por Spínola a través de la construcción de un sistema elaborado de fortificaciones que cortó todos los suministros a la ciudad. Esta era exactamente la misma táctica que los templarios habían usado en docenas de asedios en Tierra Santa. Construir una contrafortaleza alrededor de tu objetivo y simplemente esperar hasta que se rindan por inanición. Pero aquí es donde la historia se pone realmente inquietante, porque la pregunta que nadie hace es, si los templarios nunca realmente desaparecieron sino que solo cambiaron de nombre y se integraron en las estructuras militares españolas, ¿qué pasó con su riqueza legendaria y su conocimiento secreto? La historia oficial dice que Felipe el Hermoso confiscó todo el tesoro templario en Francia. Pero esto es obviamente falso por una razón simple: Felipe murió en bancarrota. Si hubiera capturado las riquezas legendarias de los templarios, su reino habría sido el más rico de Europa. No lo fue. Así que la pregunta permanece: ¿dónde está el oro templario? La respuesta más lógica es que nunca estuvo todo en Francia para empezar. Los templarios eran una organización internacional con preceptorías en cada reino cristiano. Su riqueza estaba distribuida. Tenían fortalezas en España, Portugal, Inglaterra, Alemania, Italia, los Estados Cruzados. Cuando la orden fue suprimida en Francia, había tiempo suficiente para que las preceptorías en otros países movieran sus activos más valiosos a ubicaciones seguras. Y la ubicación más segura en 1300 era Aragón y Portugal, donde los reyes estaban activamente protegiendo a los templarios en lugar de perseguirlos. Existe evidencia documental de que cantidades masivas de oro y plata fueron transferidas de las preceptorías templarias francesas a España en los meses anteriores al arresto masivo. Barcos templarios zarparon de La Rochelle, el puerto principal de la orden en Francia, y nunca llegaron a ningún puerto francés registrado.
La flota templaria desapareció. La teoría más coherente es que navegaron hacia el sur, hacia puertos españoles y portugueses donde sabían que serían recibidos. Este oro habría sido absorbido discretamente en las tesorerías de las nuevas órdenes como Montesa y la Orden de Cristo. Esto explicaría cómo Portugal, un reino relativamente pequeño y pobre, de repente tuvo los recursos para financiar décadas de exploración costosa a lo largo de África. No fue solo el comercio. Fue capital inicial templario. Pero más valioso que el oro era el conocimiento. Los templarios habían acumulado 2 siglos de experiencia en Tierra Santa, donde habían estado en contacto constante con el mundo islámico y bizantino, civilizaciones que estaban tecnológicamente más avanzadas que Europa occidental en muchos aspectos. Los templarios habían aprendido arquitectura militar islámica, que es porque sus fortalezas en España como el castillo de Peñíscola y el castillo de Ponferrada incorporan diseños que eran revolucionarios para la Europa cristiana pero comunes en el mundo musulmán. Habían aprendido técnicas de navegación árabes, que incluían el uso del astrolabio y mapas más precisos. Habían aprendido medicina islámica, contabilidad árabe, incluso álgebra, que había sido desarrollada en el mundo musulmán. Todo este conocimiento no desapareció en 1312. Fue preservado en los archivos de las órdenes que lo sucedieron. La Orden de Cristo portuguesa controló la Escuela de Navegación en Sagres, establecida por el infante Enrique el Navegante en el siglo XV. Esta escuela fue donde se entrenaron las generaciones de navegantes portugueses que eventualmente circunnavegaron África y llegaron a Asia. La escuela tenía acceso a mapas y manuscritos que supuestamente databan de siglos atrás, incluyendo conocimiento que los oficiales de la Orden de Cristo habían heredado de los templarios. Algunos historiadores especulan que los templarios tenían mapas que mostraban tierras al oeste del Atlántico, basados en conocimiento vikingo incluso en expediciones secretas anteriores. Esto es especulación. Pero lo que no es especulación es que Colón tuvo acceso a los archivos de la Orden de Cristo a través de su matrimonio, y que estos archivos contenían información que lo convenció de que podía llegar a Asia navegando hacia el oeste. En España, las órdenes militares mantuvieron bibliotecas extensas en sus monasterios fortaleza. La Orden de Santiago tenía su sede en el monasterio de Uclés, que contenía una biblioteca con miles de manuscritos, muchos copiados de fuentes árabes capturadas durante la Reconquista. La Orden de Calatrava mantenía archivos similares. Cuando los reyes católicos tomaron control de estas órdenes, obtuvieron acceso a todo este conocimiento acumulado. No es coincidencia que el reinado de Isabel y Fernando marcara el comienzo de la Edad de Oro española. No fue solo suerte o timín histórico. Fue el resultado de siglos de acumulación de experiencia militar, conocimiento geográfico y experiencia administrativa que había sido preservada por las órdenes militares que habían absorbido a los templarios. Hay también el asunto de las técnicas de cifrado y comunicación secreta. Los templarios habían desarrollado sistemas sofisticados para enviar mensajes cifrados entre sus preceptorías dispersas. En una era sin teléfonos ni telégrafos, mantener la comunicación segura a través de miles de kilómetros era crucial. Estas técnicas no se perdieron. Fueron adoptadas por las órdenes sucesoras y eventualmente por los servicios de inteligencia españoles. Los espías españoles en las Cortes de Londres, París y Viena usaban métodos de comunicación que tenían raíces directas en las prácticas templarias. El cifrado de Vigenère, uno de los sistemas de encriptación más avanzados del Renacimiento, fue desarrollado en el siglo XVI pero incorporaba principios que se habían usado en formas más primitivas durante siglos. Los templarios habían sido pioneros en muchos de estos principios. Y luego está la arquitectura. Si viajas por España hoy y visitas los castillos y monasterios que una vez pertenecieron a las órdenes militares, verás patrones arquitectónicos distintivos, plantas de edificios específicas, sistemas de fortificación particulares, disposiciones de capillas que reflejan geometría sagrada específica. Estos patrones son idénticos a las estructuras que los templarios construyeron en Tierra Santa. El castillo de Tomar en Portugal, sede de la Orden de Cristo, tiene una iglesia redonda que es una copia casi exacta de la cúpula de la Roca en Jerusalén, el sitio que los templarios habían ocupado durante décadas. Esto no fue tributo nostálgico. Fue la continuación consciente de una tradición arquitectónica que tenía significados simbólicos y prácticos específicos. Los conocimientos de ingeniería que permitieron a los templarios construir fortalezas casi inexpugnables en Palestina fueron transferidos directamente a España y usados para construir las fortificaciones que protegieron la frontera cristiana durante la Reconquista. Ahora necesitamos abordar la pregunta más grande, ¿por qué toda esta historia ha sido ocultada o olvidada?
Porque los libros de historia hablan del fin dramático de los templarios en Francia, pero raramente mencionan su supervivencia y transformación en España. La respuesta tiene que ver con cómo se escribe la historia y quién controla la narrativa. La historia de los templarios ha sido romántica desde el principio. Guerreros monjes con secretos místicos, tesoros ocultos, maldiciones y misterios. Esta narrativa vende libros, atrae turistas, inspira películas. Es mucho más interesante que la verdad mundana de que la mayoría de los templarios simplemente se unieron a otras órdenes militares y continuaron siendo soldados profesionales y administradores competentes. No hay magia en eso. No hay conspiración tentadora. Solo hay la continuidad aburrida de instituciones medievales adaptándose a circunstancias cambiantes. Pero hay otra razón más profunda para el silencio histórico. Reconocer la supervivencia y transformación de los templarios en España requiere reconocer que una parte significativa del éxito del Imperio español se debió a la continuidad institucional y la acumulación de experiencia durante siglos. Esto contradice narrativas nacionalistas más simples que prefieren ver el ascenso de España como el resultado del genio individual de figuras como Isabel y Fernando, Cortés y Pizarro. Es más fácil contar historias sobre grandes hombres que sobre instituciones complejas que evolucionan durante generaciones. También está el problema del anticatolicismo histórico. En los países protestantes, especialmente Inglaterra, la narrativa histórica estándar durante siglos fue que el catolicismo era corrupto, supersticioso y opresivo. Las órdenes militares católicas como los templarios y sus sucesores se encajaban perfectamente en esta narrativa como ejemplos de fanatismo religioso medieval. Reconocer que estas órdenes fueron en realidad organizaciones sofisticadas que preservaron conocimiento, desarrollaron sistemas administrativos avanzados y contribuyeron genuinamente al progreso militar y tecnológico complica esta narrativa simple. Es más fácil descartarlos como reliquias medievales que admitir que fueron efectivos. En la España moderna, la relación con este pasado es complicada. El franquismo en el siglo XX intentó glorificar ciertos aspectos del pasado imperial español, pero lo hizo de manera selectiva y a menudo históricamente inexacta. Después de la muerte de Franco y la transición a la democracia, hubo un rechazo comprensible de gran parte de esta narrativa nacionalista, lo que llevó a muchos historiadores españoles a evitar temas que pudieran parecer glorificación del imperialismo. El resultado es que aspectos genuinamente fascinantes de la historia española, como el papel de las órdenes militares, han sido subexplorados porque están asociados con narrativas políticas problemáticas. Pero la historia no debería ser rehén de las preocupaciones políticas contemporáneas. Los hechos son los hechos. Los templarios no desaparecieron mágicamente en 1312. Fueron reorganizados en España y Portugal. Sus sucesores jugaron papeles cruciales en la Reconquista, la era de los descubrimientos y las guerras del Imperio español en Europa y América. Su experiencia en logística militar, administración territorial, navegación de larga distancia y guerra de fortalezas contribuyó directamente al ascenso de España como la primera superpotencia verdaderamente global. Esto no es una teoría conspirativa. Es historia documentada que simplemente ha sido ignorada porque no encajan las narrativas populares sobre la Edad Media o sobre el Imperio español. Las órdenes militares españolas continuaron existiendo oficialmente hasta el siglo XIX. La Orden de Santiago fue finalmente abolida en 1838. La Orden de Calatrava y la Orden de Alcántara fueron suprimidas al mismo tiempo. Pero versiones honoríficas de estas órdenes todavía existen hoy como organizaciones ceremoniales controladas por la corona española. Los miembros modernos son nombrados por el rey y no tienen ningún poder militar o territorial. Son reliquias. Pero su mera existencia continua es un recordatorio de que estas instituciones fueron una vez poderes reales que moldearon la historia de Europa y el mundo.